Dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, pero en el caso de Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol, el poder no solo lo corrompió, lo pudrió, literalmente. Durante más de 7 décadas, este monarca reinó con un esplendor que deslumbró al mundo. Bajo su mandato, Francia alcanzó su máxima gloria y su máxima miseria. Y aunque se creía inmortal, su final fue tan espantoso, tan lento y tan nauseabundo que incluso sus médicos pidieron piedad. Esta es la historia del hombre que se pudrió en su trono. Luis XIV nació en 1638, fruto de una monarquía que se consideraba elegida por Dios. Desde niño fue adiestrado para creer que su voluntad era la del cielo. A los 5 años heredó el trono y tras las revueltas de su infancia juró que jamás permitiría que nadie desafiara su autoridad. El Estado soy yo, decía, y no era una metáfora. Su palabra era ley. En Versalles, el palacio que mandó construir como símbolo de su grandeza, todo giraba en torno a su figura. Cada mañana, los cortesanos se reunían para presenciar su lever du roi, el despertar del rey, como si fuera una ceremonia sagrada. Hasta su forma de vestirse estaba reglamentada. Su imagen debía representar la perfección del orden. Pero bajo el oro y las sedas se escondía un cuerpo que empezaba a descomponerse mientras aún respiraba. Desde joven, el monarca padeció de problemas intestinales, infecciones dentales, gota, reumatismo y un dolor constante que le atormentaba. Su aliento, según las crónicas, era tan fétido que los embajadores debían mantener distancia. Perdió casi todos los dientes antes de los 40 años, lo que lo obligaba a alimentarse de sopas y purés. Se dice que su rostro estaba deformado por los abscesos y que su boca rezumaba pus. Pero nada de eso debía verse. El Rey Sol debía brillar, aunque se deshiciera por dentro. En 1686, un absceso en el recto cambió su destino. Se trataba de una fístula anal, una infección tan dolorosa que ni siquiera podía sentarse. Los médicos intentaron tratarlo con sangrías y emplastos de hierbas, pero la infección empeoró. Finalmente decidieron operar. Fue una cirugía sin anestesia, a plena luz del día, con instrumentos de hierro y ante la mirada de la corte. Durante horas, el rey gritó de dolor mientras los cirujanos cortaban y drenaban la herida. Su cirujano, Charles-François Félix de Tassy, había pasado meses practicando la operación en prisioneros y mendigos para no fallar ante el monarca. Sobrevivió, y el éxito fue tan celebrado que se acuñaron medallas con la inscripción «Luis el Grande, curado por milagro». Pero la victoria médica fue un espejismo. El cuerpo del rey se deterioraba. Los médicos le prescribían polvos de momia egipcia, oro pulverizado, piedras preciosas molidas y elixires con mercurio, convencidos de que el poder de los muertos podía prolongar la vida. En realidad, esos tratamientos lo envenenaban poco a poco. Su piel se volvió cetrina, sus piernas se hincharon y su cuerpo comenzó a oler a podrido. Luis XIV era un hombre que vivía rodeado de perfumes. Su corte usaba litros de agua de azahar y almizcle para ocultar los olores de los cuerpos sin aseo. En Versalles no había baños ni retretes adecuados. Los pasillos estaban impregnados de orina y heces escondidas tras los cortinajes. Pero el olor que provenía del monarca superaba todo eso. Las memorias de los cortesanos hablan de un hedor dulzón, penetrante, casi insoportable. En 1715, el Rey Sol estaba ya consumido por la gangrena. Su pierna derecha se había ennegrecido por completo y los cirujanos discutían amputarla. Él se negó. «Un rey de Francia no muere mutilado», dijo con su voz quebrada. Pasó los últimos días entre espasmos y delirios febriles. Se dice que el pus brotaba incluso mientras dormía y que los gusanos comenzaron a aparecer antes de su muerte.
Los médicos drenaban la pierna con cuchillos y catéteres de plata. El pus caía en cubetas que debían vaciarse varias veces al día. Los sirvientes quemaban incienso y flores secas para disimular el olor, pero el aire se volvió irrespirable. Algunos cortesanos fingían devoción, pero en sus rostros se veía el asco. Aún así, el monarca no perdió su teatralidad. En su lecho de muerte ordenó que lo vistieran con sus mejores galas. Observó a su bisnieto, el futuro Luis XV, y le dijo: «No imites mis errores. He amado demasiado la guerra». Luego pidió que lo dejaran morir en paz. El 1 de septiembre de 1715, tras 72 años de reinado, el hombre que se creyó un dios dejó de respirar. Pero la historia no terminó con su último aliento. Cuando los embalsamadores comenzaron su trabajo, descubrieron que el cuerpo se deshacía entre los dedos. Los órganos estaban podridos, la piel se desprendía y el hedor se extendió por todo Versalles. Llenaron su cuerpo con resinas, hierbas y perfumes, pero era inútil. La corrupción era más fuerte que la gloria. Durante el funeral, los asistentes apenas podían acercarse al féretro. Un olor pestilente se extendió por la basílica y los sacerdotes apenas pudieron terminar la ceremonia. El pueblo que antes lo aclamaba ahora se tapaba la nariz mientras pasaba el cortejo. Su corazón fue enterrado por separado en la iglesia de los jesuitas de París. Durante la Revolución Francesa, ese corazón fue robado y vendido. Según algunos relatos, un pintor inglés lo compró y lo molió para usarlo como pigmento en una obra religiosa. Así, el corazón del Rey Sol terminó convertido en pintura. El esplendor de Versalles, el brillo de los espejos, las fuentes doradas y los jardines perfectos, todo ocultaba la podredumbre de un hombre y de un sistema. Luis XIV quiso ser eterno, quiso brillar como el sol, pero su cuerpo fue devorado por la gangrena y su imperio se desmoronó poco después de su muerte. Hoy sus restos descansan en la Basílica de Saint-Denis, junto a otros reyes de Francia. Porque el poder absoluto no solo corrompe, también pudre, y el precio de querer brillar como el sol es terminar ardiendo en la oscuridad. Si te ha interesado esta historia y quieres conocer más relatos sobre lo oscuro, misterioso y fascinante de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, Crónicas del Juglar, donde cada semana te traemos nuevas historias que parecen salidas de la imaginación, pero que en realidad ocurrieron.